Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de esta serie, el don más importante para edificar la iglesia. Nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas para profetizar cuando nos reunimos para partir el pan. Entendemos que hay una fortaleza que producto de la confusión religiosa nos escondió el diseño. Y hoy lo que es según la Escritura nos parece extraño. Y cuestionamos si es real y si trabajará. Cuando leemos 1 de Corintios, vamos a leer 1 de Corintios 14, 24, 25, dice allí: si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado o examinado. Lo oculto o los secretos de su corazón se hacen manifiestos. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Las palabras allí, convencido, juzgado, examinado, en esos dos versículos, también demuestran que el profetizar mencionado en este capítulo, 1 de Corintios 14, no incluye el sentido de predecir. Predecir no puede convencer a las personas, ni tampoco las examina, ni las confronta. A fin de convencer y examinar a las personas y de hacer manifiestos los secretos de su corazón, se necesita una clase de hablar diferente, particular. Ese es el profetizar de que habla en ese capítulo 14 de 1 de Corintios. En el versículo 31 leemos allí: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados o todos sean alentados. Es posible que todos profeticemos uno por uno en una reunión. De lo contrario, el apóstol Pablo no lo hubiera dicho. Destaca en esa frase que nuestro profetizar tiene como propósito que todos aprendan y todos sean exhortados o alentados. Entonces nos enfrentamos a la pregunta: si primero no aprendemos nosotros, ¿cómo podríamos decir algo para que todos aprendan? Para poder enseñar matemáticas, una persona primero tiene que estudiarla. Si otros aprenden cuando profetizamos, eso significa que primero nosotros tuvimos que aprender cuando el Señor trató y nos enseñó a nosotros por la unción. Aunque hablemos de muchas cosas, quizás lo que digamos sea algo común y corriente y nadie aprenderá de eso. Esto ha sucedido. A veces animamos a los hermanos a hablar, pero profetizar requiere aprendizaje. Aprendemos a profetizar por medio de las experiencias, al ser equipados por la palabra. Mire, usted puede buscar 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Al vivir, al practicar el orar sin cesar, como leemos en 1 de Tesalonicenses 5, del 17 al 20. Al entrar en el Espíritu por medio de la oración, al vivir y andar por el Espíritu, como leemos en Gálatas 5, 16 y 25. Y al practicar. Si hacemos esto, aprenderemos a hablar por el Señor de un modo particular. Cuando amamos al Señor amado y lo tomamos en serio, cada día aprenderemos a experimentarlo a medida que lo disfrutamos. Aprenderemos a profundizar en la palabra a fin de ser equipados con ella. No leeremos la Biblia de un modo superficial, sino que profundizaremos y nos sumergimos en ella. Y nos damos cuenta que esto es llevado, permitiendo que ahora esa palabra se transfunda en nuestro ser. También oraremos sin cesar hasta entrar en el Espíritu. Durante el día viviremos y andaremos por el Espíritu que está en nuestro espíritu. De este modo nuestro hablar será especial y no común y corriente, no ordinario. El hecho de que animamos a los hermanos ahí cuando nos reunimos a ejercer su función, a hablar en las reuniones, aunque cada vez más lo hagan, la mayoría de nosotros se queda en un nivel o en una manera de dar un testimonio, una exhortación a los presentes. Y muchas veces nuestro hablar no es más que un hablar humano y natural. Damos una opinión sobre lo que otro dijo. Sin embargo, profetizar, amado, es algo divino. Y no es una utopía, hermano. Aunque reconocemos que no es fácil verlo en la práctica, o no lo ha sido. Pero hoy, debido a que hemos experimentado la vida divina, hemos sido equipados con la palabra divina. Hemos ido creciendo en la oración que nos introduce en el Espíritu. Y hemos estado aprendiendo a andar en el Espíritu. Ya no somos personas naturales, somos personas espirituales.
Ya no vivimos de una manera natural, en virtud o por la vida natural. Vivimos por el Espíritu Divino y estamos en el Espíritu y nos ejercitamos para hablar por el Señor. De entre tantos capítulos que tiene el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, hermano, parece que recalca una sola cosa. Valora una sola cosa. Enaltece, si queremos decirlo así, una sola cosa. Recomienda una sola cosa. El profetizar. Esto tal vez suena muy concluyente, pero al meditar en ese capítulo vemos que sin el profetizar no existe posibilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Es por ello por lo que en el cristianismo no hemos llegado a ver reuniones semejantes a las que se describen allí en 1 Corintios 14, 26. En la historia de la iglesia es difícil encontrar la práctica de reuniones donde el fluir de Cristo en mutualidad de unos a los otros sea allí vivido. Y esto se debe a que en realidad no es fácil ponerlo en práctica y a años y años y años de practicar otra cosa diferente. Vivir esta realidad es un gran desafío para la iglesia, para cada miembro del cuerpo de Cristo, porque se requiere de que llevemos una vida en la que experimentemos a Cristo y profundicemos en la Escritura para ser saturados de la palabra viva y equipados por y con ella. Cuando la palabra viva llega a ser una con nuestro ser, ya no hablaremos de una manera natural y ordinaria. Ella es la que habla. La palabra habla, hermano, entonces atrevámonos a dejar que la palabra hable. Mientras crezcamos en la vida y seamos introducidos por el Espíritu a vivir por ella, llegaremos a ser personas divinas, una persona espiritual que vive por la vida divina. Como tal, hablaremos de una manera divina, con palabras divinas. Así que cada vez que venga a la reunión, tendrá algo que presentar a los demás. No hablará cosas de abajo. Estará atento para volverse al Espíritu y dejar que el hombre interior hable. O a callar, si fuese necesario, y dice calle. Si vamos a hablar desde la tierra, a veces el Espíritu dice calle. Cuando hablemos de manera divina, llenas de palabras divinas y en virtud de la vida divina, el Hijo, la palabra viva, será impartida y únicamente esto podrá edificar el cuerpo de Cristo. Debemos esforzarnos, amados, por cooperar con el Señor a fin de que se cumpla 1 Corintios 14, 26. Y no hablamos de hacer un esfuerzo humano, por favor, no hablamos de eso. Es esforzarnos desde la vida para cooperar, porque sabemos que esa palabra que nos ha dado el Eterno es su voluntad y esa es la que edifica. En 1 Corintios 14, 26 dice que cada vez que nos reunimos, cada uno tiene algo del Señor para compartir con los demás asistentes en la reunión para la edificación del cuerpo. Debemos preguntarnos dónde se encuentra esta realidad en la tierra hoy. Oh, debemos anhelar el vivir esto. Este versículo tiene que cumplirse y se cumplirá. Qué tremendo es vivir la realidad de 1 Corintios 14, 26, que el Eterno nos convence, hermano, de manera muy enfática y contundente. Debemos poner todo nuestro empeño a fin de cooperar con el Señor para que se cumpla esa escritura. Si lo vemos, debemos hacer todo para que se cumpla y hacer lo posible en el Señor para modelar para otros. Puesto que 1 Corintios 14, 26 es un versículo que está en la escritura, tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Si usted oye, por favor, oramos para que el Señor pueda traer una carga. Pero si usted oye y no toma la carga, el Señor tendrá que buscar a otro. Y sí, tal vez esto represente un atraso, pero sin embargo para Él un pequeño retraso no tiene importancia, porque para Él 1000 años es como un día. Nosotros somos quienes sufriremos pérdida, pues nos desviaremos de su meta. Perderemos, amado, su complacencia hoy y también su recompensa. Pero una vez visto cómo practicarlo, si vemos la palabra, si la tenemos, debemos perseverar hasta vivirla con su ayuda. Creemos que hoy el Señor está haciendo su obra para cumplir lo dicho en 1 Corintios 14, 26. Cuando logre cumplirlo, Él podrá edificar su cuerpo y preparar su novia orgánicamente desde adentro. La obra de edificación que el Señor lleva a cabo es orgánica, subjetiva. No es algo organizacional, es orgánico.
como estos organizacionales, lo que sucede en el cristianismo religioso y en toda religión. Creemos que la organización es la que va a edificar el cuerpo, pero debemos experimentar un cambio. Es real que el mundo en que vivimos no puede ser cambiado por el hombre, pero algunas cosas del mundo pueden ser mejoradas para la comodidad del hombre. Por ejemplo, qué difícil, amado, para las amas de casa fue lavar y cocinar hace muchos años. Ya no lo es. Los medios de transporte han mejorado mucho. No podemos cambiar la verdad, pero debemos experimentar un cambio implementando una manera de proceder que sea mejor y más bíblica en cuanto a poner en práctica esa verdad. Ajustarnos al diseño. Necesitamos experimentar un cambio, regresar a tomar el diseño eterno. No hablamos de un nuevo recurso humano, una nueva manera de hacer las cosas. Debemos desechar los modelos humanos. Recordemos que el diablo odia esta manera de proceder, porque sabe que lo arrinconará al edificar o cuando el cuerpo de Cristo sea edificado y al preparar la novia para la venida de Cristo. El Señor levantará hermanos fieles que cumplirán 1 Corintios 14, 26, para que la edificación orgánica del cuerpo de Cristo sea una realidad. Y esto, amado, está sucediendo cada vez más y más. Seguiremos en el próximo audio, mis hermanos. Gracia y paz. Vamos a referirnos al anhelar ese profetizar y de alguna manera aprender a hacerlo. Gracia y paz.